El hermano gemelo de mi prometido fingió ser mi futuro esposo en la cama, pero tras cancelar la boda presenté una denuncia que les estalló como pirotecnia por donde no les da el sol. Estoy sentada sin mucho que hacer más que pensar en esto, así que me pareció una buena idea, tal vez no lo sea, sentarme a escribir y que otros se enteren de cómo tuve que cancelar mi boda a último momento por culpa de dos idiotas que son iguales. No solo en la forma de ser, sino también en el físico, porque son dos gemelos idiotas. Hace unos días, se suponía que me casaría en un gran salón. En cambio, pasé ese día en el sofá de mi mejor amiga viendo televisión basura y más dulces de los que le permitirías a tu hijo. A menos que tu intención sea que se les echen a perder los dientes y luego mueran de sobredosis de azúcar. Mis padres pagaron el lugar. Mi vestido de novia todavía está colgado en el armario, sin que lo pueda ver. Tengo que donarlo a una organización benéfica que ayuda a mujeres que no pueden pagar vestidos de novia, ya lo he investigado. Pero ahora no puedo, tengo una misión, acabar con todos los dulces antes de Halloween. Pero antes de ir a lo concreto, déjame contarte un poco sobre el idiota 1 y su hermano. Conocí a Brad, de 29 años, cuando yo tenía 24 y él 25. Comenzamos a salir, pero pasaron como 3 años antes de que él me propusiera matrimonio. Lo que me pareció muy dulce en ese momento, porque me dio el anillo que era de su abuela. Y no era cualquier anillo viejo, era uno de oro con un diamante pequeño. Aún así, lo que más me gustaba era el gesto dulce de que me diera el anillo familiar. Lo usé todos los días durante el año siguiente mientras planeábamos la boda. Nuestras vidas eran normales. Cenábamos con mis padres un domingo sí y otro no. Sus padres vivían a 2 horas, pero los visitábamos una vez al mes. Su hermano gemelo, Evan, también de 29 por obvias razones, pero en edad mental todavía ninguno de los dos ha salido del útero de su madre, vivía en la misma ciudad que los padres de Brad y trabajaba en el negocio de los padres. Evan y Brad eran gemelos idénticos. Se veían exactamente igual. Misma estatura, misma complexión, el mismo corte de pelo la mayoría de las veces. La misma voz. Cuando conocí a Evan por primera vez en una barbacoa familiar, todavía no sabía que Brad tenía un hermano gemelo. Él siempre me había dicho que tenía un hermano y eso era todo. Por eso, en la reunión familiar, yo me acerqué y le di un beso en la mejilla pensando que era Brad. Todos se rieron, incluidos tonto y retonto. Por suerte, con el tiempo aprendí a revisar pequeñas diferencias. Brad tenía una cicatriz diminuta en la ceja izquierda por un accidente de la infancia. Evan, no. Regresando a la boda que debería haber sucedido hace días. Elegimos un sábado. Mis padres pagaron el depósito porque, al menos aquí, los padres de la novia se encargan de esos gastos. La lista de invitados no era inmensa, pero los costos se disparan con estas cosas. Tratamos de ahorrar aquí y allá, pero mis padres no están hechos de oro. Aún así, las cosas avanzaron según lo planeado. 3 semanas antes de la boda, tuvimos las despedidas de soltero y soltera. Brad quería ir a Las Vegas con sus amigos. Le dije que prefería mantener las cosas discretas. Tuvimos una conversación larga al respecto. Dijo que su hermano y sus amigos estaban planeando algo grande. Yo dije que no me sentía cómoda con clubes de striptease ni nada que se sintiera irrespetuoso con lo que estábamos a punto de prometernos. Él estuvo de acuerdo. Acordamos que él iría a un bar deportivo con los chicos y quizá una noche de casino en casa de un amigo. Yo planifiqué una cata de vinos con mis damas seguida de una cena. La despedida de soltera fue un viernes por la noche. La de Brad fue la misma noche. Mis damas de honor me recogieron a las 6. Fuimos a 3 bodegas diferentes fuera de la ciudad. Para cuando llegamos a cenar, había bebido más vino de lo que suelo tomar en un mes. Mi mejor amiga seguía rellenando mi copa y diciendo que necesitaba relajarme. Yo no solía beber tanto. En la cena, apenas podía leer el menú. Regresamos al apartamento que compartía con Brad alrededor de la medianoche. Recuerdo subir las escaleras, no estaba tan ebria, pero sí muy cansada y con ganas de dormir mucho. Recuerdo entrar al dormitorio y ver a alguien ya en la cama. Las luces estaban apagadas, pero podía ver la silueta de una persona bajo las sábanas. Asumí que era Brad, asumí que sus planes terminaron temprano. Me cambié a pijama en el baño y me lavé los dientes. Luego me metí en la cama. La persona en la cama se dio la vuelta y me besó en la frente. Yo devolví el beso rápidamente y dije algo sobre estar cansada. Luego me dormí de inmediato. Me desperté a las 11 de la mañana siguiente. Me dolía la cabeza. Me quedé en la cama otros 30 minutos tratando de decidir si quería levantarme. Entonces escuché voces en la sala. Voces masculinas en plural. Me levanté y salí del dormitorio. Brad estaba sentado en el sofá. Evan estaba sentado en el sillón junto al sofá. Ambos estaban tomando café, ambos se reían de algo. Me quedé en el umbral mirándolos. Brad levantó la vista y sonrió. Dijo,
Buenos días. Evan saludó con la mano. Pregunté por qué Evan estaba allí. Brad dijo que Evan se había quedado en nuestro lugar después de la despedida de soltero. Entonces Evan empezó a reír más fuerte. Dijo que no solo se había quedado en el sofá. Brad se unió a la risa. Me quedé allí esperando que me explicaran. Evan dijo que durmió en mi cama. Dijo que Brad durmió en casa de su amigo, el amigo de mi prometido, porque vivía más cerca del bar deportivo y no quería conducir. Evan regresó a nuestro apartamento en su lugar porque no iba a conducir en mitad de la noche a su ciudad y Brad le dio las llaves. Luego, mientras se reían, dijeron que lo mejor fue que yo llegué a casa y me metí en la cama con él, sin siquiera darme cuenta de que no era Brad. Miré a Brad con cara de enojada y él seguía sonriendo. De hecho, le parecía hilarante. Evan le escribió por mensaje justo después de que me dormí y que no podía parar de reírse por eso. Le pregunté si hablaba en serio y si era una broma lo de que me habían hecho una broma. Evan recordó la parte en que le di un beso de buenas noches. Brad dijo que esa parte era lo más gracioso que había escuchado en meses. Volví al dormitorio. De lo más enojada, por cierto. Podía oírlos todavía hablando y riéndose en la sala. Miré la cama y comencé a pensar en lo inapropiado que fue eso. Yo nunca permití que Evan se metiera en la cama, sonaba como una invasión a la privacidad o algo mucho peor. Empecé a pensar en lo que podría haber pasado si me hubiera despertado en medio de la noche, y bueno, ya puedes darte una idea. Regresé a la sala. Le pedí a Evan que se fuera. Dejó de reírse porque mi cara estaba transformada. No le gustó mi tono, pero dijo que ya estaba a punto de irse de todos modos. Se fue. Brad se quedó en el sofá y me preguntó si estaba bien. Le pregunté si le parece que estaría bien con lo que hicieron. Él lo minimizó diciendo que no había pasado nada. Comenzamos a discutir que lo que hizo su hermano era inapropiado, y él decía que no era para tanto, solo una broma. Tuve que preguntarle, ¿por qué no podía creer que no lo viera, qué clase de hombre era, por qué había dejado que su futura esposa durmiera con otro hombre en la cama? Allí pareció reaccionar, porque estaba buscando palabras para que eso no sonara tan mal. No por mi seguridad, sino por su hombría. Al final lo argumentó con que Evan no es un tipo cualquiera y confiaba en él, que era solo una broma y no contaba como nada extraño. Le pregunté cómo se sentiría si un amigo hombre mío pretendiera ser yo y se metiera en la cama con él. Él respondió que no le gustaban los hombres y yo le dije que no me gustaba su hermano. Como, según él, yo estaba exagerando, le pedí explicaciones de por qué. Ya había hecho algo ridículamente estúpido, quería ver qué otra cosa podría inventar. Según Brad, Evan era su hermano y que hacían ese tipo de cosas todo el tiempo cuando crecían. Era una tradición familiar gastarse bromas, que esto no era nada con otras cosas graciosísimas que habían hecho antes y que estaba dispuesto a contarme. Le dije que podía ahorrárselas porque no me interesaban. En su absoluta actitud narcisista, yo estaba haciendo de esto algo malo, lo cual, para mí, era exactamente lo que era. Dormí con un hombre con el que no consentí. Y si bien no hubo nada sexual, tampoco lo hubiera consentido si sabía que era él. Para hacerlo aún peor, dijo que estaba convirtiendo una historia graciosa en un gran drama. Aún no me parecía gracioso. Sugirió que tal vez necesitaba relajarme. Yo le sugerí que debía disculparse porque aún no había escuchado ninguna disculpa. Pero aquí está el hecho, él no se disculparía por algo que no era gran cosa y que era algo solo para tomar como broma. Estuvimos yendo y viniendo así durante una hora. Finalmente, propuso que debería irme a casa de una amiga por unos días y despejar mi mente. Estaba siendo dramática y que no quería lidiar con eso en ese momento. Podríamos hablar después de que me calmara. Estaba enojada, creo que mi nivel de enojo no descendió en ningún momento. Así que le dije que tenía una broma para él, que no habría boda ahora. Para luego decirle que no era una broma. Hice una maleta y me fui. Me quedé en el apartamento de mi amiga. Ella vivía sola en un departamento de una recámara en el centro. Me cedió su cama y durmió en el sofá. No supe nada de Brad durante 3 días. Al cuarto día, me llamó su madre. Dijo que Brad le contó lo que pasó y mencionó lo mismo que su hijo, que esto era solo una broma y debería tomarlo mejor. Tenía que saber que los hombres son así, les gusta gastar bromas. Para ella la broma era inofensiva y que iba a arruinar la boda por nada. Le di la razón, estaba arruinando la boda por nada, también conocido como su hijo. Tras eso le colgué. Al quinto día, me llamó el padre de Brad. Me llamó para informarme que debía regresar a la casa con Brad. Según este señor, sin ningún contacto con la realidad, yo estaba siendo irrespetuosa porque ellos estaban pagando mucho dinero que no querían desperdiciar. Le tuve que refrescar la memoria, diciendo que mis padres estaban pagando los costos de la boda, mientras que ellos solo pagaron la cena de ensayo. Para el padre de Brad eso de todas formas era mucho dinero. También le colgué. Mi amiga seguía diciéndome que tenía razón en estar molesta.
Mis padres vinieron y me dijeron que no me preocupara por el dinero, que era más importante que tomara la decisión correcta con respecto a con quién elegía pasar el resto de mi vida. Casarme con alguien que mete a otro hombre en mi cama como broma no era mi vida ideal. Les agradecí por no presionar sobre el dinero, pero quería hacer algo. La mañana de la boda, Brad llamó. Eran las 8 de la mañana. Contesté. Preguntó si ya había terminado mi rabieta. Esas fueron sus palabras exactas. Le pregunté si hablaba en serio. Me respondió que sí. La boda era en 6 horas y necesitaba saber si iba a ir. Le respondí que ya le había dicho que no habría boda. Empezó a gritar porque estaba tirando una relación por algo tan absurdo como un chiste, y que era mi culpa por elegir hacer algo grande de todo esto. Si no aceptaba ponerme mi vestido e ir, me arrepentiría por el resto de mi vida porque nadie más me aguantaría. Yo era una mujer difícil y dramática, a la que le estaba haciendo un favor por casarse conmigo. Hablamos un poco más sobre la broma y lo que sucedió. Él pensando que eso me haría aceptar ir, yo grabando para tener más pruebas de lo sucedido. Por suerte, mis padres ya habían llamado a todas las personas de mi lado y les habían contado sobre la suspensión de la boda. También les dieron los motivos y no creo que haya alguno que le haya parecido una simple broma. La cancelación a último momento no les ha permitido recuperar el dinero a mis padres, pero sí una parte de ello. Por ejemplo, la comida. Han perdido el depósito, pero como no se había preparado aún, no tienen que pagar el resto. El lugar y otras cosas no, pero no ha sido tan doloroso, financieramente hablando. Pasé el día en el apartamento de mi amiga. El lunes por la mañana, cargada de pruebas sobre lo que había sucedido, fui a la policía para presentar una denuncia contra el hermano. También me reuní con un abogado y vamos a presentar una demanda contra el hermano. Planeo recuperar el resto del dinero de una forma u otra. Sí, la demanda civil no es suficiente para recuperar el dinero de mis padres, voy a usar la demanda penal como arma de negociación para que paguen el resto. Todavía no he escuchado de mi ex prometido. La última comunicación fue luego de la boda, cuando él dijo unas cuantas cosas debido a que finalmente no asistí. Ellos tampoco fueron para evitar la vergüenza, además de que tuvieron que llamar a todos los invitados de su parte esa mañana para decirles que la boda se cancelaba. Edición, no he contado sobre otras bromas, porque, dejando de lado la broma en donde conocí a Evan, no hubo otra como esa. Pensaba que eso era cosa de una sola vez y que había descubierto que no me gustaban esas cosas. En cuanto a Evan, no ha dicho nada desde esa mañana que se fue de casa. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que escribí la publicación original y ya tengo lo suficiente como para sentarme y escribir algo nuevo. Sigo en el apartamento de mi amiga, pero empecé a buscar mi propio lugar. No puedo seguir durmiendo en su cama mientras ella toma el sofá. Le he propuesto mudarme yo al sofá, porque realmente no me molesta, pero ella insiste que no. Es una muy buena amiga, no sé si merezca a alguien así. Recuerdo que una vez bromeaba con que Brad era un buen novio, y que ella podría salir con su hermano. Tuvo suerte y eso no sucedió, así que lo veo como mi regalo para ella. 2 días después de mi publicación, recibí un correo del padre de Brad. Era una hoja de cálculo. Allí estaban todos los gastos que ellos pagaron, que son una mínima fracción de lo que mis padres pagaron. La cena de ensayo supuestamente costó $4.000. Pagaron habitaciones de hotel para algunos parientes de Brad de fuera del estado. Eso fue otros $2.000. Compraron trajes nuevos para Brad y Evan. Pagaron los gastos de la despedida de soltero. El total sumaba $9.000. Al final del correo, escribió que debía reembolsarlos por completo, ya que yo fui quien canceló la boda. Lo peor es que, al igual que mis padres, ellos podrían haber recuperado muchas de esas cosas si simplemente cancelaban cuando le dije a Brad que no habría boda. Probablemente lo hicieron, y estoy segura de que aun con la boda realizándose, no fueron $9.000 y solo buscan intimidarme. Se lo reenvié a mi abogado, el que está demandando legalmente, y explicó que una hoja de cálculo no representa nada, que deberá traer recibos si quiere demandarme por eso. Por ahora, es solo una petición informal de parte de ellos. Si querían llevarme a la corte, podían intentarlo, pero perderían. Al día siguiente, recibí otro correo de la madre de Brad. Agregó que también debería pagar las tarifas por el estrés emocional que le había causado a su hijo y al resto de la familia. Sí, también incluido Evan. Sobre la denuncia a la policía, no ha sido arrestado formalmente, pero se está investigando. Sé que fue llamado para dar su declaración y están analizando todas las pruebas. Por ahora Evan sigue sin decirme nada, tal vez está siendo asesorado por un abogado. Una semana después de los correos, mi amiga y yo fuimos a recoger mis cosas del apartamento. Le envié un mensaje a Brad el día anterior y le dije que iba a ir. No respondió. Volví a escribirle la mañana de ese día y le dije que estaría allí a las 2. Respondió con una sola palabra, bien. Cuando llegamos, Brad estaba al teléfono.
Hablaba lo suficientemente alto como para que yo pudiera escucharlo desde el pasillo. Le estaba contando a quien fuera del otro lado sobre su exprometida loca que perdió la cabeza por una broma. Pensó que eso me molestaría, pero no lo estaba consiguiendo. Brad se quedó al teléfono todo el tiempo. Se sentó en el sofá y siguió hablando. Empaqué el resto de mi ropa, mis libros y mis cosas de cocina que traje cuando me mudé. Mi amiga me ayudó a llevar las cajas a su coche. Brad no me dijo ni una sola palabra. Cuando terminamos, dejé mi llave en el mostrador y me fui. Un poco infantil de su parte, pero no estamos hablando de la persona más madura que he conocido precisamente. Esa noche, Evan me escribió un mensaje, que parecía redactado por un abogado por el tono. No voy a copiar el mensaje exacto, pero quería disculparse formalmente y que de verdad era solo una broma en su familia. Se sentía mal y esperaba que pudiera perdonarlo. Brad le había dicho que estaría bien, y él solo pensó que esto no se saldría de control. Supongo que la conversación con la policía no debe haber salido bien, si está básicamente incriminándose. Pero tenía grabaciones de Brad, y debe haberlas escuchado. Tal vez por eso intenta poner esto sobre su hermano. No me importan las disculpas, no voy a quitar la denuncia y estamos demandando. Si quieren hacer bromas, pueden hacerlo con el juez, veamos cuánto aguantan. Todo el mundo es bromista hasta que se involucra a la policía y a los abogados. Allí comienzan las disculpas y los yo no sabía que esto llegaría lejos. Por mi parte, estoy a punto de firmar un apartamento para mí y dejar en paz a mi amiga. Que no es solo por eso, también necesito tener mi espacio y estar sola para procesar esto. Si hay suerte, firmaré y me estaré mudando pronto. Si no, deberé seguir buscando. Actualización 2. Estamos a 2 meses de mi última actualización. Me mudé a un apartamento, que no es el que creía que firmaría en mi anterior publicación. Al final, alguien lo consiguió antes que yo y tuve que buscar otro sitio. Me gustaba más el primero, pero este no está tan mal una vez que comience a decorarlo a mi gusto. Ya he recibido algunas visitas de familiares y amigos, así que está bien. Hace 3 semanas, la madre de Brad me llamó de un número de teléfono nuevo. Era para contarme que Brad la estaba pasando mal. Estaba bebiendo más de lo usual y había roto su relación con Evan. Si yo aceptaba retirar la demanda y la denuncia, que esta última ahora también incluía a Brad, todo podría volver a la normalidad. Le respondí que la próxima vez que llamaran, tuvieran un cheque con los gastos de mi padre firmado. La semana pasada, me enteré por una amiga que usa apps de citas que Brad ya está allí. Hasta ahí llegó la parte de estar muy triste. De hecho, múltiples apps. La amiga me envió capturas. En su perfil no mencionaba nada acerca de que le gusta hacer bromas. Sería bueno para sus potenciales parejas que lo conozcan bien antes de intentar algo. Ayer, mi amiga, con la que me quedé durante un tiempo, me dijo que se encontró a Evan en un supermercado. Él preguntó por mí, pero lo hizo de una manera incómoda. Ella no le dijo nada, solo se dio la media vuelta y se fue a comprar en otro sitio. En poco tiempo tendremos la primera audiencia frente al juez por la denuncia contra Evan, que también ha salpicado a Brad. Dependiendo de cómo salga eso, es probable que escuchemos algún tipo de oferta en cuanto a la demanda civil. Seguimos con el plan de demandar y recuperar el dinero de mis padres. Nuestro peor escenario es no conseguir nada de esto y haber tenido que gastar en el abogado, más todo lo que tenga que devolver a mis padres. Sé que ellos dijeron que no debo preocuparme, pero voy a devolver hasta el último centavo porque así soy yo. Aunque si me dan a elegir, prefiero que la familia de mi exprometido pague por todo. En especial Evan y Brad, que son los responsables. Actualización 3. La semana pasada, mi amiga me dijo que Brad se comprometió. Solo han pasado 5 meses desde que debía suceder la boda. No me molesta, solo me parece curioso que su madre afirmara que él estuviera tan triste. Para todos aquellos que dudan de las apps de citas, al parecer funcionan. O quizás la conoció de otro lado, no lo sé. No sé quién es esta chica, no la conozco de cuando estaba con él. Puede ser alguien con quien me engañara, lo cual tendría mucho sentido, o puede ser alguien que conoció recientemente. No veo tan raro un compromiso rápido, no sería el primero que escucho que sucede. Pensé en advertirle a esta mujer, pero luego decidí que no era mi lugar y parecía bastante mezquino. Ella lo descubrirá sola eventualmente. Espero que sea antes de casarse. Aunque tal vez a ella le gustan las bromas y es su pareja ideal. Quién sabe, debe haber muchos bromistas allá afuera. No estoy saliendo con nadie, no estoy buscando salir con nadie. La gente pregunta a veces y solo digo que estoy enfocada en mí ahora mismo. Eso normalmente termina la conversación. Ahora lo que quieren saber, la audiencia con el juez. Fue bastante mala, a decir verdad. Tanto Brad como Evan estaban representados por un abogado diferente. Eso siempre quiere decir que uno de ellos tirará debajo del autobús al otro. Lo cual es exactamente lo que sucedió. Evan decía que Brad le había convencido de hacer la broma,
que no sería la gran cosa. Mientras que Brad ha dicho que Evan fue el de la idea y que él le insistió demasiado, porque eso era parte de la despedida de soltero. Yo tuve que testificar y contar lo que había sucedido, así como ellos dieron sus versiones de los hechos. No es algo tan grave, porque no ha habido un acoso. Y aunque ninguno vaya a terminar en prisión por esto, es probable que deban registrarse en la base de datos de agresores sexuales. O al menos Evan deberá hacerlo. Por eso, como 3 días después, el abogado de Evan presentó una oferta bastante generosa, que cubre los gastos de mis padres y de mi abogado. No en su totalidad, pero creemos que es negociable. A cambio, debo quitar la denuncia contra ellos, lo cual aún estoy a tiempo de hacer, y no puedo hablar de la broma con nadie o puedo ser demandada. Todavía no me he decidido. El dinero no creemos que sea un problema, solo hay que negociar para llegar al número que nos gustaría, el número que cubre todos los gastos. Sin embargo, me gustaría poder hablar de esto, ya que los juicios son la única razón de que no he publicado esto con mi nombre y apellido. No voy a esconder lo que hicieron, y estaba esperando a que todo terminara para hacer una publicación, nombrándolos, sobre lo que sucedió. Actualización 4. Nunca digas que esta será la última actualización, pero si no vuelvo luego de esto es porque lo fue. Nunca sabes si será la última porque siempre pueden ocurrir nuevas cosas que no puedes prever. Pero, luego de terminar de escribir esto, al menos yo he terminado. Los abogados negociaron. Y aunque obtuve una cantidad de dinero que apenas cubre lo gastado por mis padres, no lo de mi abogado, conseguimos quitar la parte en la que no se me permitía hablar de ello. Y vaya que hablé, pero se los contaré más adelante. La verdad es que el trato no me molesta tanto, porque la causa penal podría haber terminado en nada, y en la civil podría haber obtenido aún menos. Quizás ni siquiera habrían tenido que registrarse como agresores sexuales, lo que hubiera sido bastante malo. Además, después de lo que hice, no necesitan estar en esa base de datos. Mis padres aceptaron el cheque solo porque venía de ellos y porque les dije que el arreglo cubría los gastos de mi abogado. No era verdad, pero si les decía eso, me habrían dicho que me quedara con el dinero. Ahora, hice mi publicación en redes sociales, con pruebas y evidencias, como los audios que grabé y mensajes. Fue un bonito espectáculo de pirotecnia. Solo que, en lugar de luces y ruido, fue mucho karma para Evan, Brad y su familia, o al menos sus padres. O también puede verse como pirotecnia que ellos tenían en sus traseros y yo encendí para que les estallara el culo. Tanto Evan como Brad fueron despedidos de sus trabajos. No sé si fue solo por esta broma, pero me da igual los motivos. Evan había estado saliendo con una chica que no había presentado a la familia mientras yo pertenecía a ella, pero que presentó tiempo después. Esa relación acabó luego de que le llegara mi publicación. No fue mi culpa, pero sí se puso en contacto conmigo para hablarme de algunas cosas. Entre ellas, que Evan estaba siendo despedido. Lo dejó casi de forma inmediata. Brad también rompió su compromiso, aunque no por las mismas razones. Su prometida, al parecer, sabía lo que sucedió, porque tenía publicaciones en sus redes sociales diciendo lo bueno que era haberlo dejado por una broma, para poder tener un hombre tan maravilloso. No sé cuál es su política contra las bromas, pero ella lo dejó tras una broma de mal gusto y tras haber perdido el trabajo. Quizás la broma no tuvo nada que ver, pero quiero contártela y tú puedes pensar lo que quieras. La broma consistió en leer su diario y hacer un vídeo de frases motivacionales con él, en donde la gracia, entre comillas, era que ella contaba cosas personales y no había nada motivacional en eso. Pero tenía música motivadora mientras pasaban las capturas del diario. También se podía escuchar la voz de Brad leyéndolas. Lo último que sé es que sus padres, y supongo que el resto de su familia, sienten vergüenza de ellos. No porque su caso haya tenido algo retorcido, sino porque la gente piensa que son unos idiotas. En mis publicaciones, en múltiples perfiles y en múltiples redes sociales, la gente tenía algo que decir sobre ellos, desde que la inteligencia los persigue y ellos son más rápidos, hasta que las bromas fueron para ellos. También le dijeron a Brad que si le gustaba hacer intercambios de pareja y si era de esos cornudos a los que les gusta ver a su esposa con otro hombre en la cama. No ha sido muy diferente de aquí, solo que esos comentarios sí podían leerlos ellos y sus familiares. Si me preguntan, fueron los mejores honorarios de abogados que he pagado. Fueron los únicos, pero no quita que fueran los mejores. Pienso que las bromas a ellos y la reputación de idiotas los perseguirán por un tiempo. Edición, en mis publicaciones los llamé tonto y retonto, como aquí, por eso alguien modificó el póster de la película con sus caras. Creo que alguien también hizo emojis con sus caras, modificando la de los personajes. Las cuales son iguales, por eso son dos Jim Carrey.